El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Durante el gobierno de Oliver Cromwell, quien era un líder político en Inglaterra, un joven soldado fue sentenciado a muerte. La joven con la que estaba comprometido suplicó al coronel Cromwell que perdonara su vida, pero no lo consiguió. El joven soldado iba a ser ejecutado en cuanto sonara la campana del toque de queda. Pero aunque el sacristán tiró de la cuerda varias veces, la campana no sonaba. La joven enamorada había subido al campanario y había cubierto el badajo con su cuerpo, de forma que amortiguaba por completo el golpe en la campana. Su cuerpo quedó golpeado y amoratado, pero no soltó el badajo hasta que el sacristán dejó de tirar de la cuerda. La joven se las arregló para bajar, golpeada y sangrando, para encontrarse frente a los que esperaban para la ejecución de su novio. Cuando ella explicó lo que había hecho, el coronel Cromwell cambió la sentencia. Un poeta lo expresó bellamente de esta manera. A sus pies ella contó lo que había pasado, mostrando sus manos heridas y amoratadas, con su dulce y joven rostro todavía demacrado por la angustia que había soportado. Tocado su corazón con repentina piedad, alumbrados sus ojos con luz que se reflejaba en sus lágrimas, «Vete, tu amado vive», dijo Cromwell, «el toque de queda no sonará esta noche». Hermanos, continuamos con nuestra serie de estudios expositivos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 13. Y estamos bajo el tema las cualidades del amor. Y esta sería nuestra sexta enseñanza. Hoy vamos a ver el versículo 7 del capítulo 13. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo el Señor nos ha presentado por medio de su palabra, especialmente en este texto, en los versículos que hemos estudiado, acerca de lo que es el verdadero amor, el amor bíblico, el amor ágape, el amor que Dios requiere de nosotros. Y realmente, amados, quiera el Señor ayudarnos para que nosotros podamos amar de la manera como el Señor nos demanda en su palabra. El pastor Charles Spurgeon llama a estas 4 virtudes del versículo 7, las llama las 4 virtudes, las 4 dulces acompañantes del amor. Son las 4 dulces acompañantes del amor. Hoy vamos a ver en el versículo 7 esta primera cualidad o virtud. El amor todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Las 4 cualidades mencionadas en este versículo son hipérboles. Es lo primero que tenemos que mirar aquí. Son hipérboles, y esto es que son exageraciones, pero que tienen la intención de enseñar algo. Esta figura literaria tiene la intención de enseñar algo, que el lector pueda ver realmente qué es lo que quiere enseñarnos el escritor por medio de estas
exageraciones o esta figura. El apóstol Pablo ha dejado bien en claro en los versículos anteriores que el amor bíblico rechaza la envidia, el amor rechaza la jactancia, la vanidad, lo indebido, el egoísmo, el enojo, el resentimiento y la injusticia. El amor bíblico no apoya, cree, espera o tolera la mentira en ninguna manera. Ni mucho menos el amor bíblico apoya la falsa enseñanza o aquello que no sea de Dios. Eso lo vimos en el sermón anterior. Así que, por la palabra todo que nos muestra este versículo aquí, todo lo cree, es decir, el amor todo lo cree, esa palabra todo, Pablo se refiere a todas las cosas que son aceptables en la justicia y voluntad de Dios. Todo lo que cabe dentro de lo que pudiéramos decir la divina tolerancia de Dios. Mire, cuando habla de que el amor todo lo sufre, está hablando o mencionando en primera instancia, es todo aquello que es aceptable delante de Dios. Todo aquello que va en conformidad a la palabra de Dios. Sin embargo, si nosotros damos una mirada más profunda a esta expresión, todo lo sufre, nos daremos cuenta de que realmente nos falta mucho para amar de la manera bíblica. Ya de entrada, cuando nosotros leemos un texto como este, ya nos enseña mucho. Podemos ver mucho acerca de eso. Porque viene hablando acerca del amor y dice que el amor todo lo sufre. Esa palabra, todo lo sufre o lo sufre, el amor, en el griego es ciego, que significa básicamente cubrir o soportar. ¿Sí? Pudiéramos cambiar entonces esa expresión. El amor todo lo sufre por decir, el amor todo lo cubre o todo lo soporta. Y por tanto, amados, esta palabra en su definición original nos da la idea de proteger. Esa es la intención original de este texto. Cuando habla que el amor todo lo sufre, es decir, básicamente que el amor todo lo cubre o soporta y nos da la idea de proteger. El amor todo lo sufre a fin de proteger a otros de riesgos, de burlas o de daños. Aun cuando un pecado es cierto, el amor bíblico procura corregirlo con el mínimo de heridas y de daños para la persona culpable. Porque el amor nunca protege el pecado, eso sí es verdad. Pero el amor está muy dispuesto a proteger al pecador. Y en ese sentido nosotros pudiéramos pensar mucho acerca de estas cosas. Nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a amar a la manera como Dios nos ama a nosotros. De hecho, hemos dicho en muchas oportunidades que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y las Escrituras nos exhortan en muchas maneras y en muchas formas, en muchas partes, de que debemos amarnos los unos a los otros. De hecho, esta es una de las virtudes más resaltantes en las Escrituras y en las cuales nosotros debemos como creyentes mostrar y manifestar. Primeramente a nuestros hermanos en la fe y a todo el mundo. Hermanos, nuestra intención cuando nosotros hay alguna situación de pecado o hay alguna situación un poco difícil entre nosotros y los hermanos, ¿qué hay primeramente en nosotros en cuanto a alguna situación como esta? ¿Hay algo que algún hermano o hermana ha hecho? ¿Cuál debería ser nuestra primera intención? ¿Qué nos llama la palabra del Señor a que debemos hacer en cuanto al amor para con nuestros hermanos? Hermanos, primeramente que todo, no debemos proteger el pecado.
El amor bíblico no nos llama en ninguna manera a proteger y a encubrir el pecado. Eso es lo primero que debemos tener claro. Pero segundo, el amor bíblico nos llama y está verdaderamente muy dispuesto a proteger al hermano o la hermana. ¿Qué sucede comúnmente cuando pasan algunas discordias, algunas dificultades entre un hermano y otro? Lo primero que pasa es, no lo que dice la palabra del Señor que debemos hacer, al menos en este texto, la idea que el amor todo lo sufre, o decir todo lo cubre, o cubrir la falta en alguna manera, sino que lo primero que pasa es que empezamos a ventilar enseguida el problema. Empezamos enseguida a hablar y a comentarles a otros acerca de lo que pasó con este hermano o esta hermana. Y no nos importa acerca de lo que pudiera pasar con esta persona, porque nosotros no amamos verdaderamente de la manera que debiéramos amar. ¿Cómo puedo yo estar dispuesto a proteger a mi hermano o hermana? ¿Cómo puedo buscar las maneras en buscar de que él no salga tan afectado o afectada? Mire, la naturaleza humana caída tiene la inclinación opuesta a lo que es el verdadero amor. Porque hay un placer perverso en dar a conocer las faltas y fallos de otras personas. O sea, es algo que como que estimula de alguna manera esa naturaleza pecaminosa en nosotros cuando nosotros le damos a conocer a otros las faltas de las otras personas. El mostrar las debilidades de los otros. Como ya hemos mencionado, eso es lo que hace las habladurías tan atractivas, los chismes, el chismorrear de pronto. Los corintios no se preocupaban por los sentimientos o bienestares de sus hermanos creyentes. No importaba acerca de sus debilidades. Cada quien se las arreglaba como pudiera. Esa era la manera de vivir de los cristianos corintios, como muchos de nosotros hoy en día. No importarme acerca de los otros que están a mi alrededor. La depravación humana lleva al hombre a regocijarse en la depravación y en el mal de otros. Hay un placer en este tipo de cosas, a descubrir las faltas. Incluso mire, simplemente para darles un ejemplo, ese placer depravado de mostrar las faltas, las debilidades y los errores de otros, es lo que ven de las revistas populares que se dedican a exponer o a inventar las faltas de los demás. Esas revistas de farándula que están simplemente allí detrás del otro buscando la manera o la oportunidad en la cual falla o se equivoca el otro, para enseguida darlo a conocer al público, porque eso trae cierto morbo a los demás y las personas quieren comprar acerca de esto. ¿Qué pasó con la vida de la fulana esta o de aquel personaje? Hermanos, eso no es el amor. Eso no es el amor bíblico. Eso hace parte de nuestra depravación, de nuestra naturaleza caída, pero el amor no tiene parte en esto. El amor no busca mostrar las faltas y las debilidades de los otros. No se dedica a exponer o a explotar a los demás y a gozarse, a condenar. Antes, por el contrario, el amor bíblico sufre, todo lo sufre, cubre las faltas, no desnuda a los demás. Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 12. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Y aquí vemos nuevamente la palabra que es utilizada en el versículo 7 del capítulo 13 de Corintios. Cuando dice todo lo sufre. Acá dice de una manera diferente, pero la misma idea. Proverbios 10, 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor ¿qué, hermanos? El amor cubrirá todas las faltas. Y es llamativo porque las escrituras no dicen que el amor cubrirá algunas faltas. El amor cubrirá todas las faltas. El amor cubre, pasa por alto, perdona rápidamente y olvida. No, pero yo sé que esto es muy difícil, hermano. Nosotros pensamos acerca de estas cosas, decimos, no, pero ¿cómo así?
Ya he dicho, el amor no cubre el pecado, pero sí protege al pecador. Y nosotros muchas veces, en la intención de querer mostrar el pecado de los otros, nos llevamos también juntamente con ellos y no protegemos en ninguna medida a nuestro hermano que ha pecado. Pero el amor cubre. Esa es la idea que quiere mostrar el apóstol Pablo aquí cuando dice el amor todo lo sufre. Es decir, el amor cubre. Quiero que miremos un ejemplo bíblico de esto acerca de lo que es el amor bíblico. En cuanto a que el amor pasa por alto, el amor cubre, perdona, olvida. Génesis capítulo 45, en el versículo 5 y 8. Génesis 45, versículos 5 y 8. José, tipo de Cristo. Mire esto. Génesis 45, 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Yo quisiera hacerles una pregunta, hermanos. Yo quisiera saber qué hubiésemos pensado nosotros en semejante situación y cómo hubiésemos actuado nosotros. Tenemos que entender que son los hermanos de José. Su misma sangre. Ellos lo habían vendido por envidia. Le habían hecho mal. Mire, y José no está aquí minimizando por alguna manera, o no está diciendo que ellos no hayan pecado, o lo que ellos hicieron no fue pecado. De hecho, en Génesis capítulo 50, versículo 20, él dice, vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó para bien. O sea, les digo, ustedes pecaron contra mí, pero ¿sabes una cosa? No importa, yo veo las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Sí? Así que no les pesa haberme vendido acá. Porque realmente estas cosas lo que hicieron fue preservarme. Y Dios ha obrado en todo este sentido, en todas estas cosas que pasaron, aún en el mal que los hermanos habían hecho para con José. Pero quiero que piensen es en la actitud que tuvo José. Un hombre que verdaderamente amaba. Porque lo normal que uno puede hacer en este tipo de casos, y entendiendo también la posición que tenía José en ese momento, cuando los hermanos se dieron a conocer a él, siendo el segundo al mando del faraón. Lo primero es, ustedes me la hicieron, ustedes me la pagan. Ustedes hicieron esto, pero no. Esa no fue la intención. Eso no fue lo que hizo José. Él de alguna manera mostró el amor verdadero, el amor bíblico por sus hermanos. Yo me imagino que esto tuvo que haber impactado en gran manera el corazón de sus hermanos. Porque de manera normal, una persona que no tiene la gracia operando en su corazón, no obra de esa manera. Incluso muchos que tenemos la gracia de Dios en nuestros corazones, no actuamos de esta manera, hermano. No amamos de la manera bíblica. El amor lleno de franqueza interpreta de la mejor manera los asuntos dudosos. Busca cualquier paliativo y no mira rígidamente. No expone gratuitamente las faltas de un hermano, ni descubre en absoluto, excepto solo lo que puede ser necesario para su bien final. ¿Sí? Buscar la manera de cómo puedo yo verdaderamente ayudar y mejorar. ¿Cómo puedo yo buscar la mejor situación o la mejor manera en cuanto a esto? Hermanos, esa es la intención o esa es la manera en la cual nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nuestra primera intención no debe ser en exponer las faltas de nuestros hermanos. Pasó algo y hay algo muy común en nosotros y es la malicia.
siempre pensando mal acerca de los otros. Hermano, la malicia es pecado. Eso es pecado. Debemos mirar y buscar en una manera en la cual nosotros podamos mostrar el amor bíblico. Hay personas que se abstienen de pronto cuando son calumniadas por alguien. Alguien le dice algo, calumnias groseras y demás. Quizás esta persona puede abstenerse en algún momento de responder de esa manera grosera también. Pero esa persona muy probablemente retiene allí esas murmuraciones y en el momento en que puede, saca a la luz y comienza a hablar acerca de estas cosas, de esas murmuraciones innecesarias y poco amables para con el otro. La palabra de Dios nos enseña que tampoco el perdonar 7 veces es la verdadera norma del amor. Hay personas que dicen, no, sí, yo puedo perdonarte 7 veces. Esa no es la manera, o esa no es la norma del amor bíblico. En Mateo capítulo 18, versículo 21, el Señor nos dice allí que el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Él dijo, 7. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? No 7, sino aún 70 veces 7 se ha de perdonar al hermano. O sea que el amor bíblico nos enseña a nosotros que debe haber siempre una disposición para perdonar a nuestros hermanos. El creyente debe ser caracterizado por tener una caracterización bíblica en los asuntos del perdón. Debe perdonar. Su actitud debe ser la de perdonar, así como Cristo lo perdonó a él. Salmo capítulo 85, versículo 2. Hablando de la obra del Mesías. Hablando de la obra de Cristo. Un salmo mesiánico. Salmo 85, 2. Dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Selah. Dios, en la persona de Cristo, cubrió todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Permítame hacerle una pregunta. ¿Quién no necesita el alcance total de esa cobertura? ¿Quién no lo necesita? Que Dios cubra todos sus pecados. Que todos sus pecados sean perdonados. Permítame hacer otra pregunta. ¿Qué es todo lo que ha hecho nuestro hermano contra nosotros? Comparado con todo lo que hemos cometido contra Dios. ¿Qué es lo que tu hermano ha hecho contra ti, hermano? Que tú no puedes perdonarlo. Comparado con todo lo que hemos nosotros pecado contra Dios. Y Él nos ha perdonado a nosotros. Hermano, debemos vestirnos del Señor Jesús, como dice la palabra. Debemos vestirnos del Señor Jesús en su espíritu de amor paciente, en su espíritu de amor desinteresado, en ese espíritu de amor sacrificado por los otros. Debemos pensar y meditar, y este sea un texto que debemos aplicar en nuestras vidas. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó, hacerlo también vosotros. Nosotros podemos medir el amor que sentimos por una persona por cuán rápidamente cubrimos sus faltas. Este es un buen indicador. Podemos medir el amor que sentimos por alguien cuando estamos dispuestos verdaderamente a cubrir rápidamente sus faltas. Permítame decirlo así de esta manera, vea. Cuando uno de nuestros hijos hace algo malo, nuestros hijos que amamos con todo nuestro corazón, cuando nuestros hijos hacen algo malo, tendemos a poner la mejor cara frente a la situación. Pudiéramos decir palabras como esta: no entiende lo que está haciendo. O buscamos la manera en que podamos explicar o cubrir de alguna manera que eso que hizo no fue tan así. Sin embargo, cuando una persona que no nos cae bien, nuestra reacción es probablemente la opuesta. Por ejemplo, podríamos decir, ese es el Juan de siempre.
¿Qué se puede esperar de esa persona como ella? ¿Sí? Siempre buscamos la manera, no de alguna manera de cubrir o de proteger, sino que lo que buscamos es más bien al contrario, exponerlo, sacar a la luz pública. Repito, hermanos, el amor no justifica el pecado. El amor no se compromete con la falsedad, pero el amor sí advierte, corrige, exhorta, reprende, disciplina. El amor no expone públicamente o da a conocer los fracasos y errores. El amor en este sentido, el amor todo lo sufre, quiere decir que el amor cubre y protege. El amor bíblico cubre y protege. Miren, el propiciatorio, donde se rociaba la sangre de la expiación en el pueblo de Israel, en Levíticos 16, 1 al 11, ese propiciatorio era una cubierta, no solo del arca misma, sino también de los pecados del pueblo. Allí estaban los pecados del pueblo. El propiciatorio era el lugar donde se cubrían los pecados del pueblo. Y esa cubierta del propiciatorio prefiguraba la obra perfecta y completa de Cristo. De hecho, la palabra expiación significa cubrir. Cubrir. Ese es. Cubrir los pecados. Y eso fue lo que Cristo hizo al expiar nuestros pecados. Cubrir los pecados. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, en su gran sacrificio propiciatorio por nosotros. Él cubrió nuestros pecados. En otras palabras, en la cruz Dios echó el manto de su amor para cubrir el pecado nuestro. Y lo cubrió para siempre, para aquellos que confían en su Hijo amado Jesucristo. Así que podemos decir que por naturaleza, el amor bíblico, el amor que nos muestra la palabra de Dios, es un amor que es redentor. Esa es la intención. El amor bíblico es un amor redentor, hermanos. Es un amor que quiere rescatar y no condenar. Es un amor que quiere salvar y no juzgar. Quiero que examinemos nosotros nuestras vidas en cuanto a estos asuntos. Nosotros que muy probablemente estamos hablando acerca de que realmente amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestro prójimo. Hermanos, ¿es tu amor para con tu hermano y para con tu prójimo un amor verdaderamente redentor? ¿Busca realmente rescatarlo, salvarlo? O más bien, ese amor que tú dices por tus familias, o por tus hermanos, o por tu prójimo, es más bien un amor que está cada vez juzgando, condenando. El amor siente el dolor de aquellos que ama y ayuda para llevar la carga del dolor. El amor está dispuesto a cargar con las consecuencias del pecado de aquellos que aman. Isaías capítulo 53 del 4 al 5 nos dice algo acerca de Cristo. Isaías 53 del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, Cristo nos ama. Cristo nos amó y nos ama. Y Él estuvo dispuesto a cargar con las consecuencias que pudieran traer el ser librado nosotros de nuestros pecados. Por eso decimos que el amor que nos presenta la palabra, al menos en este texto, es un amor que solamente Cristo Jesús es el modelo. Pero las Escrituras nos exhortan a nosotros que debemos seguir las pisadas de Cristo, que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que es difícil, obviamente es difícil. Es difícil por nuestro pecado, es difícil por nuestro egoísmo, es difícil porque nosotros pensamos simplemente en nosotros mismos. Solo basta con que alguien nos ofenda. Enseguida nosotros estamos dispuestos a reaccionar, no de una manera bíblica,
sino siempre pensando en nosotros mismos. Pero Cristo estuvo dispuesto a llevar nuestras enfermedades, sufrir nuestros dolores, para salvarnos a nosotros, hermano. Para salvarnos a nosotros. El apóstol Pedro aprendió por su propia experiencia personal acerca de la paciencia, de la bondad de Cristo y del amor y del perdón de Cristo. Él pudo decir en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El apóstol Pedro pudo decir con toda confianza eso. Él había traicionado al Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús lo perdonó, lo restauró. Y él podía decir con toda confianza cuando escribió esto: el amor cubrirá multitud de pecados. Esa es la idea, hermanos, de ese texto. El amor cubre las faltas. Segunda cualidad o virtud: el amor todo lo cree. El amor todo lo cree. Además de sufrir todas las cosas, el amor también todo lo cree. Hermanos, lo primero que debemos pensar con respecto a esto no es que el amor es, como se dice vulgarmente por ahí, o popularmente, el amor es ciego. O sea, el amor no cree todo en el sentido de que aún sea falso o no sea verdadero, entonces el amor todo lo cree, no. Sino que el amor, hermanos, está siempre dispuesto a creer las mejores cosas de aquella persona que ama. El amor cree en todas las cosas de otra forma. Si hay dudas acerca de la culpabilidad o de la motivación de otra persona, el amor optará siempre por la posibilidad más favorable. Tener una actitud de amor bíblico es algo que realmente cuesta, hermano. Porque nosotros siempre estamos metiendo siempre la malicia. Siempre estamos pensando en las malas intenciones y motivaciones de los demás. Hermano, y puede que lo haya. Y lo hay. Debemos tener la sabiduría y discernimiento para hacerlo. Pero no debe ser siempre nuestra primera intención el mirar que hay malicia, que hay maldad en todas estas cosas. Por ejemplo, si un ser amado es acusado de algo malo, el amor lo considerará inocente hasta que se demuestre que es culpable. Sí, hasta que se demuestre que es culpable. Si verdaderamente lo amamos, esperaremos. Si se prueba incluso que es culpable, el amor pensará en la mejor manera de ayudarlo, porque el amor confía, el amor tiene confianza, hermano. El amor cree. Mire, por ejemplo, los amigos de Job. El caso de Job. Los amigos de Job dieron pocas evidencias de amor. Es algo que nosotros podemos mirar. Y probablemente nosotros somos muy como los amigos de Job. Los amigos de Job estaban listos para creer lo peor acerca de él. Estaban completamente convencidos de que los problemas que tenía Job solo podrían haber sido causados por su pecado. ¿Sí? Nosotros leemos en Job y vemos que sus amigos lo acusaban y decían que la condición en la cual estaba Job era por pecado. Era porque había habido maldad en él. Mostraban verdaderamente pocas evidencias de amor. Incluso el mismo Job no entendía por qué estaba sufriendo de esa manera tan terrible. Pero hay algo que él sí sabía, que era, muy probablemente no era por causa de sus pecados, sino que era Dios probándole a él. Por eso Job en el versículo 21-27 dice: he aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Ellos estaban pensando mal acerca de Job siempre. Y nosotros somos muy dados a lo mismo. Estos amigos de Job no le dieron a Job el beneficio de la duda. ¿Saben por qué no dieron el beneficio de la duda? Porque no tenían verdadero amor por él. Y sin embargo, las escrituras dicen que eran amigos de Job. Y no daban beneficio de la duda para con él. Ellos conociendo la conducta recta de Job. Unos amigos amorosos.
se habrían dado cuenta de que su sufrimiento estaba desproporcionado con cualquiera que fuera la deficiencia que él tuviera. Tenemos que mirar, tenemos que esperar. Quizás lo que está pasando no sea necesariamente por causa del pecado. Quizás puede ser otra cosa. ¿De qué manera puedo yo ayudarte a ti más bien? ¿De qué manera puedo yo estar aquí dispuesto a brindarte mi apoyo? La falta de amor de los escribas y de los fariseos se puede ver en la disposición que ellos tenían para encontrar lo peor en otros. Los fariseos siempre encontraban lo peor en otros, incluso hasta en el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Eran personas que realmente no amaban. Cuando el Señor Jesús perdonó al paralítico de sus pecados, los fariseos sacaron de inmediato la conclusión de que Cristo estaba blasfemando. ¿Sí? Ellos no empezaron a razonar o a pensar de que, ¿qué está pasando aquí? Vamos a mirar verdaderamente qué está pasando. Este hombre está sanando a los enfermos. No, sino que enseguida sacaron la conclusión de que estaba blasfemando. En Lucas capítulo 5, versículo 21, dice la palabra del Señor: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Hermanos, y para una mayor evidencia de su poder divino, Cristo Jesús sanó al enfermo de su aflicción. Y la mayoría de las personas que lo rodeaban se maravillaron y glorificaron a Dios por ello. En el versículo 26 del mismo capítulo 5 de Lucas nos lo dice: pero sabemos por sus comentarios y acciones posteriores que los fariseos siguieron convencidos de que Jesús era malo. No amaban realmente en ninguna manera. De hecho, el odio lleva a creer en lo peor. Una persona que odia siempre lleva a creer lo peor de la otra persona. Una persona que no ama siempre lleva a creer lo peor en otra persona. Pero en cambio una persona que ama lo lleva a creer en lo mejor. Hay que mirar las mejores intenciones. El amor es un refugio de confianza. Cuando la confianza se quiebra, la primera reacción del amor es curar y perdonar. Eso nos lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, quiera el Señor concedernos la oportunidad de que podamos meditar en estos asuntos y que podamos vivir la vida cristiana amándonos de una manera genuina y verdadera. La Biblia dice que debemos amarnos en verdad y no solamente de labios. No amemos de labios, sino en verdad, conforme a la palabra del Señor. Yo sé que falta mucho para que nosotros podamos amar a esta manera, pero ya que el Señor ha estado concediéndonos la oportunidad de ser expuestos a estas cosas, debemos pedirle al Señor que aplique estas cosas en nuestros corazones, que estemos dispuestos verdaderamente a amar en la manera bíblica y no a las maneras como el mundo presenta que debemos amarnos. No incluso como nosotros muchas veces llegamos a pensar que debemos amarnos simplemente de palabras, sino que estemos dispuestos a sacrificarnos los unos por los otros. Que el mundo pueda ver entre nosotros que realmente nos amamos y así puedan ver a Cristo en nosotros.